Buenas tardes, señoras y señores. Les agradecemos mucho que hayan venido a la Academia de Ciencias a oír esta muy interesante charla. Y a este respecto ya saben que Napoleón perdió la batalla de Rusia por el general invierno, luego la volvió a perder Hitler. En España tenemos el general verano, sobre todo en Madrid en esta época, que limita bastante el funcionar en la ciudad cuando hace este calor. Así que el que hayan venido ustedes tiene doble mérito. Hoy tenemos una charla del profesor don Manuel Aguilar, que nos va a hablar de una de las instituciones, de los organismos científicos más importantes del mundo y quizá pues la máquina más compleja que se ha hecho en la historia de la humanidad. Veremos cuándo se termine el reactor de fusión, si es que se termina y que funciona, podríamos a lo mejor comparar. El profesor Aguilar hizo la carrera en la Complutense y después ha hecho, bueno, toda su investigación ha sido en partículas elementales y naturalmente en este laboratorio, el Large Hadron Collider, que hace poco visitamos los físicos y químicos de la Academia en una visita que organizó precisamente el profesor Aguilar, pues ha dedicado la mayor parte de su carrera científica al estudio de las partículas y a sus movimientos y a lo que les ocurre en ese trance. Y después, bueno, ha trabajado en varios sitios, además de trabajar en Ginebra con frecuencia, realmente trabaja allí, ha sido vicepresidente o vicedirector del CERN, pues ha trabajado en Estados Unidos, en el laboratorio de Berkeley, ha trabajado en Francia, en el Collège de France, de tal manera que tiene una trayectoria muy distinguida, y eso se nota además en que es el científico español más citado de los últimos 20 años. O sea que, mezclando físicos, biólogos, químicos, tal, pues el profesor Aguilar se ve que ha hecho una notable contribución. Y pues nos va a hablar ahora de una nueva época que comienza en este colisionador de partículas. Así que, don Manuel, cuando quieras. Tengo que pedir excusas, que tengo a las 7:30 que estar en otro sitio y el don de la ubicuidad no nos es dado, ni siquiera a los académicos, con lo cual me tendré que ausentar dentro de un rato. El coloquio lo puede llevar el propio profesor Aguilar. ¿Se oye? Se oye bien, ¿no? Sí. Buenas tardes, muchas gracias, presidente, por tus amables palabras. Yo voy a hablar de un tema que es un tanto árido, pero en algún momento de la conferencia insistiré en los mensajes que yo creo que es importante que se lleven una vez que se termine la conferencia. Lo primero que quiero hacer es tener un recuerdo para un compañero académico del profesor Olario y mío, que falleció hace poco más de un año, el 5 de junio del año 2008. Fue una persona, un excelente investigador, una persona muy interesada por el devenir de la ciencia en España y una persona que participó con mucha asiduidad y mucho entusiasmo en todas las actividades de divulgación de la Real Academia de Ciencias, tanto en el ciclo Ciencia para Todos como en el ciclo de conferencias promoción de la ciencia y la tecnología. Hay tres preguntas que, a mi entender, han interesado desde siempre a los seres humanos pensantes, que no necesariamente son la mayoría de los seres humanos, desgraciadamente, que es, por un lado, el origen del universo, por otro, el origen de la vida y, por otro, el origen de la consciencia. Yo voy a hablar sobre el primer tema, el origen del universo. La disciplina científica que ha tratado el problema del origen del universo y cuestiones relacionadas es milenaria y desde hace unas décadas se denomina física de partículas elementales. Acerca del universo hay una serie de cuestiones que nos hemos ido preguntando desde hace mucho tiempo: de qué está hecho, cuáles son sus constituyentes últimos o fundamentales, cómo está hecho a partir de esos constituyentes y, finalmente, cómo se ha originado y cómo ha evolucionado. Puedo resumir la conferencia diciendo que en los últimos 100 años hemos avanzado mucho, pero que todavía nos queda mucho por conocer para rellenar esos huecos en el conocimiento de lo ordinario y de lo extraordinario. Y daré algunos ejemplos de lo que yo entiendo por huecos extraordinarios.
En relación con los constituyentes fundamentales, con la estructura del microcosmo, pues en estos últimos 100 años hemos aprendido que realmente la materia, su estado fundamental, pues no está hecha de moléculas, sino que está hecha de átomos, que los átomos pues, son entidades que tienen estructura, es un núcleo atómico, y hay unas nubes electrónicas que circulan alrededor del núcleo, que el núcleo tampoco es una entidad sin estructura, sino que si se mira en detalle dentro del núcleo se ve que está hecho de protones y neutrones, y finalmente si se mira todavía en más detalle que está hecho de unas partículas que se llaman quarks. También hemos sabido mucho sobre acerca de la historia del universo. En particular, hemos aprendido mucho de qué es lo que le ocurrió al universo en sus primeros instantes, y eso lo hemos aprendido estudiando procesos que tienen lugar en laboratorios, como el que voy a explicar brevemente a continuación, en donde se estudian procesos a muy alta energía. Muy alta energía está relacionado con el tiempo universal por esta ecuación de termodinámica que nos dice que si estudiamos un proceso a altísima energía, estas son unas determinadas unidades, realmente lo que estamos es estudiando la física que ocurría en el tiempo t expresado en microsegundos. Por lo tanto, cuanto más energético sea el proceso que consigamos estudiar en el laboratorio, lo que estaremos haciendo es tener un mejor entendimiento de cuáles eran las leyes físicas que gobiernan el universo a tiempos muy pequeños después de su origen, que ahora entendemos que es el Big Bang. Voy a hablar, dicho esto, quiero abrir un paréntesis. Y este es uno de los mensajes que yo creo que se lleven a sus casas. En el curso de ese proceso de aprendizaje que ha durado tantas décadas, para estudiar temas que podrían aparecer que tienen un interés puramente intelectual o académico, esta disciplina científica y en general la física fundamental lo que ha producido son grandes retornos para la sociedad. Y aquí tengo una lista de 10 retornos, he sacado de un artículo que escribió hace unos años un antiguo director del CERN, que luego ha sido director del programa de fusión termonuclear por confinamiento magnético en el Reino Unido, Sir Christopher Llewellyn-Smith. La informática ha sufrido un gran empujón gracias a actividades relacionadas con física fundamental. En particular, y este es un ejemplo paradigmático, la invención del WWW hace 20 años se hizo en un laboratorio de física básica. De hecho, en el laboratorio en donde yo he trabajado casi toda mi carrera, el CERN. Ahora, de hecho, en ese laboratorio estamos poniendo a punto una extensión de lo que es el WWW, que no solo nos permite tener acceso a información que esté dispersa geográficamente, sino procesarla utilizando recursos informáticos que también están dispersos geográficamente. Los ordenadores también han crecido de una manera considerable gracias a las necesidades de la investigación en física subatómica. La criptografía moderna es una aplicación de la mecánica cuántica, que es el formalismo que describe los procesos a muy alta energía y muy pequeñas distancias. El GPS ha necesitado para su desarrollo las leyes de la gravitación universal postulada por Einstein en 1916. Los haces de partículas elementales, que como explicaré más adelante, son realmente una herramienta indispensable para el estudio del microcosmos, se utilizan tanto para diagnosis como para terapias médicas. La digitalización de imágenes médicas, los escáneres, también es un desarrollo que tiene su origen en la investigación en física subatómica. En particular, el primer escáner CAT
se construyó en el CERN, el laboratorio que está en Suiza y que describiré adelante. La superconductividad, que es un fenómeno de origen cuántico pero macroscópico y que en su momento, cuando hace 100 años se descubrió, se pensó que era también realmente un interesante ejercicio intelectual sin aplicaciones académicas, pues hoy realmente en los hospitales todas las máquinas de resonancia magnética nuclear utilizan imanes basados en corrientes persistentes, esto es, en aplicaciones de superconductividad. Y también estos pequeños elementos magnéticos, squids, son también una consecuencia de la superconductividad. Lo mismo la producción de radioisótopos, se utiliza para su producción ciclotrones, que son aparatos que se diseñaron para escrutar el interior de la materia a distancias muy pequeñas. Y lo mismo me podría extender en las aplicaciones de la luz sincrotrón o de las fuentes de neutrones. Voy a dar 3 ejemplos de estos retornos tecnológicos que tienen su origen en actividades realizadas en ese laboratorio de referencia que es el CERN. El primero es las cámaras multihilos. No tengo que explicar lo que es irrelevante para la discusión. Hay un ejemplo en esta foto con su creador, inventor, a principios de los años 70, George Sharpak, que obtuvo el Premio Nobel de Física en el año 1992. Inventó estas cámaras multihilos. La miniaturización de estas cámaras, que en parte la hizo el propio George Sharpak, se ha convertido en un instrumento de uso corriente en los hospitales que hacen biomedicina avanzada. El segundo ejemplo es el de unos monocristales centelleadores que están aquí en estas imágenes, para un proyecto en el que yo estuve hace 20 años. Se construyeron, fabricaron del orden de 10 o 12.000. Estos monocristales son detectores que miden con alta precisión la energía y la posición de la radiación electromagnética. Por ejemplo, fotones. La tomografía por emisión de positrones, que es una tecnología que se utiliza también en los hospitales que hacen biomedicina avanzada, permite detectar zonas donde hay gran actividad tumoral, midiendo fotones que se producen en la aniquilación de electrones del tejido humano con antielectrones que vienen en una serie de radioisótopos que se inyectan al paciente y que se concentran en las zonas en donde hay metabolismo muy activo, que es una de las signaturas de los tejidos tumorales cancerosos. Realmente estos monocristales centelladores, desarrollados para un experimento en física de partículas, miniaturizados, se utilizan hoy por hoy en los tomógrafos por emisión de positrones para hacer esa medida precisa de la posición de la radiación gamma y por lo tanto de dónde se origina, que es esa zona de alta actividad metabólica o tumoral. Y finalmente, ya lo he mencionado anteriormente, la invención en el CERN por Tim Berners-Lee del WWW, que hoy lo utilizamos todos para comprar una lavadora, un coche, irnos de vacaciones y sacar un billete de avión. Dicho esto, voy a hacer un breve resumen de cuál es la situación actual en física de partículas elementales, que es la disciplina, y lo repito, que estudia los constituyentes últimos de la materia, las interacciones fundamentales y las leyes que gobiernan la evolución del universo. Hay que hacer una precisión al empezar esta discusión, y es que cuando hablamos de constituyentes elementales hay que señalar y advertir que este es un concepto que ha evolucionado con el paso del tiempo. Y ya en una de las primeras transparencias hablé de moléculas, de átomos, de núcleos. Es un concepto cambiante porque está en función de la precisión o la resolución espacial de los instrumentos que utilicemos para escrutar la materia. Si realmente solo tuviéramos microscopios, entonces tendríamos acceso a la estructura de la materia a nivel
digamos, de 10 elevado a 6 menos 6 metros, o incluso 10 elevado a menos 8 o menos 10 metros. Y con ese nivel de precisión, de resolución espacial, podríamos concluir que las estructuras fundamentales, los constituyentes últimos de la materia, son los núcleos atómicos. Si miramos en más detalle con unos microscopios más poderosos, entonces terminamos observando que la estructura última de la materia es más compleja. ¿Cuáles son esos microscopios más avanzados? No son un sistema formado a partir de una serie de lentes ópticas, sino los aceleradores de partículas. Y esto tiene su razón de ser en esta fórmula de mecánica cuántica, que repito que es el formalismo que se utiliza para describir lo que ocurre a distancias muy pequeñas. Hay en mecánica cuántica una dualidad onda-partícula, y una partícula que tiene una energía, una impulsión P, lleva asociada una onda, y la longitud de onda viene dada por esta expresión, donde h es la constante de Planck y c es la velocidad de la luz. Entonces, si utilizamos un haz de partículas que tenga, por ejemplo, una energía de 1.000.000 de electronvoltios, entonces eso es equivalente, y bombardeamos con ese haz la materia, eso es equivalente a mirar esa materia con un dispositivo, llamémosle microscopio, que tiene una resolución espacial de 10 elevado a menos 13 metros, una décima parte de una billonésima de metro. En el CERN, que describiré este laboratorio en breve, se han utilizado haces de partículas de hasta 100 gigaelectronvoltios. Un gigaelectronvoltio es 1000 megaelectronvoltios y por lo tanto es 1000.000.000 de electronvoltios. La longitud de onda asociada es 10 elevado a menos 16 metros. Y ya con 100 GeV, pues estamos mirando cómo es la materia, con un nivel de finura, si se quiere, del orden de 10 elevado a menos 18 metros. Y hasta ahí es donde hemos llegado en la experimentación en física de partículas. Con la máquina que voy a describir más adelante en la conferencia, vamos a tener haces de 7000 gigaelectronvoltios, de casi 10 teraelectronvoltios, y por lo tanto vamos a ser capaces de ver, entre comillas, la materia a esta escala de distancias, 10 elevado a menos 20 metros, que es una centésima parte de una trillonésima parte del metro. A la escala de distancia que he hablado, que es 10 elevado a menos 18 metros, una trillonésima parte del metro, sabemos cuáles son los constituyentes fundamentales. Y hay dos familias, que son los leptones, no voy a entrar en detalle, decir que el primero que se encontró, y con el que todos estamos familiarizados, que es el electrón, que es el agente transportador de la carga eléctrica. Tienen carga y junto a estos 3 leptones cargados existen 3 leptones neutros que se llaman neutrinos. El electrón neutrino es el que se produce en el proceso de quemado en las estrellas. En la generación de energía se producen neutrinos electrónicos, en las centrales nucleares se producen gran cantidad de neutrinos electrónicos. Luego está el muón, que se produce cuando los rayos cósmicos inciden sobre la atmósfera, se producen cascadas de partículas que se van desintegrando, y en la fase final de la desintegración tenemos, entre otras partículas, neutrinos muónicos. Los últimos neutrinos asociados con el leptón tau solo se pueden producir hoy artificialmente en el laboratorio. Quizá en las fases iniciales del universo se producían neutrinos de esta categoría. Y la otra familia de componentes son los quarks. Sabemos que hay en 6 variedades. Ese es el resultado, uno de los resultados importantes de un proyecto que se ha realizado en el CERN
en los años 90, tienen carga eléctrica fraccionaria, no se pueden observar libremente y aparecen en 3 colores, que son colores cuánticos y que nada tienen que ver con los colores del espectro visible. Al mismo tiempo que estos, que son a día de hoy lo que entendemos como constituyentes fundamentales, también conocemos que hay una serie de fuerzas. Una que todos estamos muy familiarizados es la fuerza electromagnética, que es responsable de los átomos, de toda la química. La luz es realmente ondas electromagnéticas, toda la electrónica. Hay otra fuerza que mantiene los núcleos cohesionados, y que es la fuerza denominada fuerza fuerte. Luego hay una fuerza que es la fuerza débil, y que esta fuerza débil es la responsable, por ejemplo, de que los neutrones sean inestables y se desintegren, todos los fenómenos de radioactividad artificial o natural, las interacciones de estas partículas curiosas de neutrinos, el quemado que da origen en el Sol y en todas las estrellas a la producción, liberación de energía. Y finalmente está la fuerza gravitacional, que es la responsable del orden que hay en el cosmos. A pequeñas distancias, como ya he dicho anteriormente, el esquema que se utiliza para describir los procesos físicos es la mecánica cuántica. Y las teorías que describen estas fuerzas son teorías cuánticas de campos relativistas. No me extiendo en eso porque es totalmente irrelevante para esta conferencia. Pero en ese marco teórico, las fuerzas se hacen sentir mediante una serie de agentes que son agentes propagadores de las fuerzas. Por ejemplo, en el caso del electromagnetismo, la fuerza se hace sentir a través del intercambio de fotones. Para un núcleo cargado y los electrones, ese intercambio de fotones es realmente cómo se hace sentir la fuerza electromagnética. Y similarmente, en el caso de la fuerza débil, pues también hay unos agentes que son los agentes transmisores, son los bosones V y Z. En el caso de las fuerzas fuertes hay los denominados gluones. El fotón lo predijo, como se sabe, Einstein en el año 1905. Los gluones se descubrieron en un laboratorio de física de partículas en Hamburgo a final de los años 70, en unos experimentos donde estuvo el grupo que yo dirijo, y lo mismo ha ocurrido con la fuerza débil, que se descubrió en el CERN en el año 83. Se supone que la interacción gravitacional a pequeñas distancias también está mediada por una serie de agentes transmisores que se denominan gravitones. Sin embargo, esas partículas todavía no han sido detectadas experimentalmente. El acoplamiento de las fuerzas a las partículas es lo que se llama interacciones. Y entonces hay interacciones, la interacción fuerte, que repito, es la que permite cohesionar los quarks y los antiquarks en las partículas elementales que hoy conocemos y finalmente en los núcleos atómicos, que está mediada, como he dicho, por estas partículas, gluones o pegamones, y en el caso del electromagnetismo ya he hablado del fotón, y en el caso de la interacción débil, pues también he hablado de estos bosones. Los nombres, fuerte, débil, se debe a que son interacciones que tienen distinto alcance y sobre todo distinta intensidad. Y en esta casilla he juntado la interacción electromagnética y la interacción débil. Porque desde principios de los años 70 sabemos que aunque estas fuerzas y estas interacciones se aplican a efectos y a fenómenos que tienen apariencias muy distintas, como por un lado toda la química y por otro lado la radioactividad o el quemado de energía en el interior de las estrellas, realmente son estas fuerzas y estas interacciones, son manifestaciones de un mismo fenómeno fundamental, que es la fuerza electrodébil y la interacción electrodébil. Esto tiene un símil en el electromagnetismo, cuando en el año 1860
Maxwell se dio cuenta de que fenómenos también en apariencia muy distinta, como los fenómenos electrostáticos o los fenómenos magnéticos aparentemente muy distintos, tenían su misma razón de ser. Y así formuló él las leyes de Maxwell del electromagnetismo. Pues 100 años más tarde hemos dado un paso adicional en el proceso de entender que cosas, efectos, fenómenos en apariencia muy distintos tienen su misma naturaleza fundamental. Una de las cosas que es importante y que ha tenido y sigue teniendo enorme relevancia es entender, como en el caso de estos fenómenos, el electromagnetismo mediado por fotones, que son partículas de masa nula, y los procesos débiles mediados por partículas que son muy masivas, que pesan del orden 90 o 100 veces la masa del protón. ¿Cómo se explica que siendo realmente teniendo estos fenómenos el mismo origen, los agentes que transmiten estos fenómenos tengan masas muy distintas? La solución a este problema viene dada dentro del modelo estándar de física de partículas elementales por el llamado bosón de Higgs o partícula divina, que es el objetivo principal de la investigación que se hará con la máquina que describiré más adelante. Hace aproximadamente 100 años, cuando en 1869, por más 130 años, 140 años, el físico ruso Mendeleev propuso su célebre tabla periódica de elementos, se pensaba que todo lo que hay en el universo se puede construir a partir de estos elementos. Hoy, 140 años más tarde, se puede decir que realmente todo el universo se puede construir a través de unas pocas entidades fundamentales, unos pocos quarks, unos pocos leptones, unos pocos neutrinos y unos pocos agentes propagadores de la interacción, de las interacciones, y esta partícula misteriosa que nos explica por qué realmente los agentes propagadores, el fotón, el Z y el W, tienen masas muy distintas. Esto no es una explicación, ni lo he pretendido. La explicación es una cosa matemáticamente bastante más compleja, y aquí es una de las fórmulas que describen la parte de ese modelo estándar para las interacciones electrodébiles. El desarrollo de esto ha exigido un esfuerzo extraordinario por muchas personas. En concreto, por estas 8 personas, que todos ellos han recibido el Premio Nobel de Física en el 79, en el 99 y el año 2004. Más aún, en el año 2008, el Premio Nobel de Física se ha adjudicado a 3 investigadores nativos japoneses porque han hecho desarrollos importantísimos para entender, para validar esa estructura físico-química que se llama el modelo estándar de partículas elementales y que no voy a describir, pero creo apropiado en este contexto hoy rendir homenaje a estos 3 grandes científicos. A pesar de que esa estructura físico-matemática que no he descrito en ningún detalle, ha sido una descripción, si se quiere, muy cualitativa, tenemos constancia de que hay una serie de dificultades, tanto conceptuales en ese marco físico-matemático como observacionales, que nos dicen que esta teoría, este modelo, es una teoría efectiva, válida para el rango de energías o el rango de distancias que hemos explorado experimentalmente hasta la fecha. Pero cuando vayamos más en detalle, explorando mejor la estructura de la materia a distancias más pequeñas, probablemente esta teoría tenga que corregirse. Y las dificultades observacionales son de 3 tipos. Los neutrinos, la hipótesis que hace el modelo estándar de partida es que tienen masa 0, y eso no es cierto. Hay una parte muy importante del universo, cuando se hace el balance de energía, materia del universo, el 25% de la materia del universo
no se puede construir a partir de esas entidades fundamentales, de esos quarks y de esos leptones. Y finalmente tampoco acertamos a entender por qué el universo, si como creemos y las observaciones lo demuestran, se generó a partir de una explosión inicial, entre paréntesis el término explosión, se llama Big Bang, que predice que en el instante inicial, poco después, tendría que haber la misma cantidad de materia que de antimateria, como la evolución del universo, al menos la parte que hemos mirado en zonas próximas a nuestra galaxia, la antimateria ha desaparecido. La teoría estándar no nos ofrece un mecanismo que permita explicar esa drástica desaparición de la antimateria. Por lo tanto, hay una serie de dificultades observacionales, aparte de algunas conceptuales que no quiero mencionar, pero son a lo más complicadas, tienen que ver con la estructura mecanocuántica de la teoría, que nos hacen pensar de que habrá que desarrollar correcciones a la teoría actualmente en boga. Esta es una transparencia que no discuto sobre las evidencias experimentales de que los neutrinos tienen masa distinta del cero, el tema de la masa y de la energía oscura. Hay muchas medidas, hay un modelo de concordancia cosmológico que nos da con bastante precisión cuál es el contenido en masa y energía del universo, y una parte importante, repito, del orden del 20 y tanto % es masa no construible a los quarks y leptones del modelo estándar, y finalmente esta drástica desaparición de la antimateria en el curso de la evolución del universo. En definitiva, a pesar de todo lo que hemos aprendido en todos estos últimos 100 años, hay una serie de cuestiones importantes, y a esto es a lo que me refería al principio cuando hay tarea para rellenar los huecos en el conocimiento de lo ordinario y de lo extraordinario. Y aquí hay una lista de cuestiones importantes, algunas de las cuales ya he ido mencionando. Por ejemplo, qué es la materia oscura, si puede fabricarse en el laboratorio, resolver el misterio de la energía oscura, que es responsable de que el universo desde hace 3 o 4 mil millones de años esté en un proceso de expansión acelerada, si el número de dimensiones espaciales es solo 3, ha sido siempre así, o en el principio del universo había más dimensiones que se han ido compactificando, si hay otros principios de la naturaleza que no hemos descubierto, como nuevas simetrías, nuevas leyes físicas, etcétera, etcétera. El programa de investigación destinado a contestar estas cuestiones es lo que se llama el programa para descubrir el universo cuántico. Lo que hay acuerdo generalizado entre los expertos en estas cuestiones es que los descubrimientos cruciales que podrían responder a algunas de estas cuestiones van a necesitar, entre otras cosas, no solo eso, aceleradores que exploren la frontera de la energía, ir a lo que se llama la escala del teraelectronvoltio. Teraelectronvoltio, que son los 10 elevado a 12 electronvoltios, al billón de electronvoltios. Voy a decir unas palabras sobre el CERN. El CERN es el mayor laboratorio que hay en el mundo destinado a física fundamental. Sus laboratorios ocupan una extensión de aproximadamente 600 hectáreas en la zona fronteriza franco-suiza, en las proximidades del lago Lehmann y del aeropuerto de Ginebra, que está aquí. Casi todo el terreno está en la zona fronteriza, pero el cuartel general está en la parte... Casi todo está en Francia, pero el cuartel general está en la parte suiza, que es donde se inició la construcción de ese laboratorio hace 55 años. En rojo, en esta circunferencia, es una vista esquemática de la máquina que descubriré a continuación, que está ubicada en un túnel subterráneo que está excavado
a una profundidad que oscila entre 50 metros en la zona próxima al aeropuerto y 150 metros en la zona próxima a la montaña del Jura. El CER, y hago otro paréntesis, ha contribuido mucho a la formalización de la teoría estándar como descripción del universo a escalas pequeñas. Y lo ha hecho de las 4 maneras como progresa la investigación en esta disciplina científica, descubriendo nuevos procesos no vistos hasta la fecha, como es este que está indicado aquí, la difusión elástica de neutrinos del MUO sobre electrones en el año 73, las corrientes neutras, el descubrimiento de los agentes propagadores de la interacción electrodébil, 1983, y esto le valió a Carlo Rubbia y a Simon van der Meer, un italiano y un holandés, premio Nobel de Física en 1984. El descubrimiento o el estudio de las propiedades de violación de una determinada simetría que nos dice que la materia y la antimateria tienen propiedades sutilmente distintas. Estas medidas permitieron ya de paso excluir la existencia de una quinta fuerza, la fuerza superdébil. Y finalmente las medidas de precisión, y ejemplo paradigmático es todo el trabajo que se hizo durante aproximadamente 15 años en una máquina que era un colisionador de electrones y positrones que se ubicó ya en este acelerador, en este túnel de 27 kilómetros. Esta es una imagen. Esto se ha desmantelado a principios de los años 2000 y se ha colocado una máquina de la cual enseñaré algunas fotos. En este proyecto, que ha durado entre unas cosas y otras cerca de 20 años, hubo gran participación española en 3 experimentos Aleph, LETRES y Delphi. El CER era así en el año 54 y estos son 3 de los padres del CER: Leo Kowalski, un japonés, Eduardo Mamaldi, un físico italiano, y Pierre Auger, un físico francés, que es muy conocido porque fue la primera persona que se le ocurrió cómo medir la radiación cósmica de muy alta energía a través de las cascadas Auger. Cuando yo llegué en el CER, hacia los finales de los años 60, el CER era así, y 40 años más tarde, pues el CER realmente tiene muchísimas más instalaciones, más laboratorios. Se ha desarrollado una importante zona de experimentación en la parte norte, está en Francia, una vista desde el CER hacia el este con el Mont Blanc, al oeste hacia el Jura y hacia el norte con el lago Le Mans y el aeropuerto de Ginebra. En el CER trabajan del orden de unas 2.500 personas, hay más de 9.000 usuarios externos. El presupuesto en estos momentos para el año 2009, hay un presupuesto, como todo presupuesto tiene 2 partidas, la partida de gastos, que es del orden de 600 millones de euros, y la partida de ingresos del orden de 800. Este desfase es porque en estos momentos el CER, con este superávit, está pagando la deuda ocasionada por la construcción de la máquina que describiré dentro de un momento. La contribución de España es el 5º país, hay 20 países Estados miembros, representa el 8,5% del presupuesto, solo detrás de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, y tenemos una contribución a este staff del orden del 4% y el número de usuarios externos del orden de 250. Realmente el CER, el personal de base son los ingenieros y los técnicos altamente especializados. Hay un gran programa de becas, unas 300 becas por año, de las cuales España suele tener del orden del 12%. Y esta es la distribución de usuarios externos por países. La mayoría de los Estados miembros, cerca de 6.000, son de los 20 Estados miembros, pero de los Estados observadores hay un número apreciable. Por ejemplo, Estados Unidos tiene cerca de 1.300 y hay usuarios externos procedentes de los 5 continentes. El CER es el complejo de aceleradores más completo del mundo.
Se aceleran partículas estables, electrones, antielectrones, protones, antiprotones. Hay un haz de neutrinos que se produce en el CER, viaja 730 kilómetros y se estudia la interacción con determinados blancos en un laboratorio subterráneo que hay en Italia, 130 kilómetros al noreste de Roma. Hay una fuente de espalación de neutrinos para hacer medidas de astrofísica estelar y de procesos que tienen interés para la desactivación de residuos radiactivos y muchos otros tipos de haces. Esto no lo voy a dar. A pesar de que la razón básica del CER es hacer experimentos en física de partículas elementales, hay un experimento interesante que está estudiando cuál es el comportamiento de los tejidos cuando se irradian por antimateria. Y se ve, y no lo voy a explicar, de que probablemente la antimateria, los haces de antimateria, por ejemplo de antiprotones, sea la manera más efectiva y menos perjudicial para los tejidos humanos de irradiar tumores radiactivos. También hay otro experimento que está estudiando cuál es la influencia de la radiación cósmica en la formación de nubes, que tiene un obvio interés para estudios climatológicos. Hay también una serie de experimentos que no forman parte del programa central. Muchos de ellos son de astrofísica de partículas elementales y el primero de ellos es en el proyecto que yo trabajo ahora fundamentalmente, que es el estudio de la radiación cósmica primaria en la Estación Espacial Internacional. Es un entorno en donde al no haber atmósfera se pueden estudiar los rayos cósmicos primarios sin esa degradación producida por atravesar 120 kilómetros de atmósfera. Esta es una vista de la Estación Espacial Internacional y esta es una vista de la sala limpia, de la que yo he sido el responsable de su construcción, en donde en estos momentos estamos construyendo ese instrumento de aproximadamente 7 toneladas que llevaremos al espacio a bordo de un transbordador en septiembre del año que viene. Y esperamos que realmente en septiembre del año que viene, desde la bodega del transbordador, traslademos ese detector de radiación cósmica hacia la estación espacial. Abro otro paréntesis para que se lleven otro mensaje de estos que yo creo que es lo que hay que recordar de estas conferencias. A pesar de que los aceleradores y los haces de partículas fueron inventados y han sido desarrollados para escrutar la estructura de la materia microcósmica, hoy por hoy prácticamente casi todos, más del 95%, se utilizan para aplicaciones industriales. Hay en el mundo del orden de unos 18.000 aceleradores, de los cuales menos de 100 se utilizan realmente para investigación fundamental en física nuclear o en física de partículas elementales. Del orden de 1000 se utilizan para estudios de biomedicina, fuentes de radiación sincrotrón que se utilizan para modificación de superficies y aplicaciones industriales diversas. Hay un centenar para producción de radioisótopos, la variedad de ciclotrones del orden de 200, para radioterapia 7500, etcétera, etcétera. Las aplicaciones industriales cubren todos los dominios imaginables. Por ejemplo, en el Museo del Gran Louvre hay un acelerador que se utiliza para la datación de obras artísticas. Los grandes avances en proteómica se hacen mayoritariamente en estos últimos años irradiando proteínas cristalizadas con rayos X. Para diagnosis, ya lo he mencionado anteriormente, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones y tecnologías algo más avanzadas. La fusión inercial se basa en el desarrollo de láseres de alta potencia y esto también es un desarrollo a partir de ideas de investigación en física subatómica. El tratamiento de tumores con haces de partículas como pueden ser protones, núcleos de carbono, etcétera, etcétera, es también un campo en creciente expansión. Determinados estudios de planetología
por ejemplo los que se hacen en la Universidad de Heidelberg, también utilizan aceleradores para estudiar su composición. La transmutación de residuos radiactivos, ya lo he mencionado, también utiliza procesos generados por aceleradores de partículas, e incluso en el laboratorio de sincrotrón radiación de Grenoble, el laboratorio europeo, se hacen estudios de geología utilizando haces de fotones. El CERN no solo cumple la misión de hacer investigación avanzada, desarrollar tecnología, y al principio ya cité algunos ejemplos, sino actúa como un gran educador y ha desarrollado numerosas escuelas y programas de formación de personal de índole diversa. Unas palabras sobre el LHC. ¿Cuáles son sus objetivos físicos principales? Ya he ido mencionando algunos, por ejemplo, el origen de la masa, por qué el electrón tiene la masa que tiene, el protón tiene la masa que tiene, que en términos fundamentales es entender por qué los quarks tienen la masa que tienen, qué es la materia oscura, se puede fabricar en el laboratorio, comprensión de la estructura espaciotemporal, cuántas dimensiones espaciotemporales hay, entender mejor las diferencias sutiles entre materia y antimateria. Esto no lo he mencionado, pero es una cosa también importante. Probablemente 10 elevado a menos 24 segundos después de la explosión inicial, la materia se encontraba en un estado peculiar de plasma, que se llama el plasma primordial, que se puede producir en una máquina como el LHC. Lo que está claro es que probablemente encontremos respuestas quizás parciales a estas cuestiones, pero lo que es evidente, y nadie lo discute, es que el LHC determinará el futuro de esta disciplina científica. Desde enero de este año, el director general es el alemán Rolf-Dieter Hoyer, que tiene delante sí muchísima tarea. Los ingredientes en un proceso, en un proyecto de estas características, son los aceleradores. El LHC es el último eslabón de una gran cadena, los detectores, en donde se van a estudiar las interacciones producidas por la colisión de esos haces, las computadoras y finalmente, y lo más importante, las personas. En este proyecto trabajan del orden de unas 6.000 personas. Esta máquina, LHC quiere decir gran colisionador hadrónico, el protón en definitiva es un hadrón, se van a producir colisiones de haces de hadrones, de protones, viajando en direcciones opuestas, cada uno de ellos con una energía de 7.000 gigaelectronvoltios. O sea, en total va a haber una energía disponible para producción de determinadas partículas o procesos del orden de unos 14.000 gigaelectronvoltios, que es equivalente a 15.000 veces la masa del protón. Esta máquina va a ser 8 veces más potente, o 7 veces más potente que la máquina más energética que existe en el mundo, que es el acelerador Tevatron que está en Fermilab en Estados Unidos, y la intensidad, la luminosidad de la máquina va a ser 100 veces más que la máquina americana. También se van a producir colisiones plomo-plomo, y ahí es donde vamos a poder estudiar mejor ese plasma primordial al que me referí hace un momento. No voy a dar detalles, realmente es una máquina extraordinariamente compleja. Los haces de partículas circulando en direcciones opuestas están formadas por cada uno de ellos por 3.000 paquetes de protones. Cada paquete tiene una dimensión longitudinal de unos 10 centímetros, cada uno está separado del otro por una distancia de 9 metros, las dimensiones transversales son algunas milésimas, decenas de milésimas de milímetro, y en cada uno de esos paquetes hay pues una décima billonésima parte, hay 100.000 millones de protones. Con esto, con esta estructura de los haces, se van a producir por segundo 40 millones de cruces de paquetes viajando en direcciones opuestas, y en cada uno de esos cruces se van a producir del orden de 20 colisiones protón-protón. En total, por segundo se van a producir del orden de 1.000 millones de colisiones. De hecho, la mayoría de esas colisiones, por la estructura del proceso de colisión protón-protón, no son interesantes para
desentrañar los fenómenos que nosotros queremos estudiar en detalle y tendremos que ir seleccionando pues del orden de 1 en 10 billones de colisiones. Esas son las que realmente nos van a interesar. El elemento fundamental de esta máquina es la red magnética, que permite mantener confinados los haces de protones en esa circunferencia de 27 kilómetros, y la tecnología que se ha utilizado es la tecnología superconductora. Realmente toda esa red magnética, que son unas 30.000 toneladas, va a estar enfriada a la temperatura de 2 grados Kelvin. Esto es más frío que el universo, que tiene una temperatura de aproximadamente 3 grados Kelvin. La energía almacenada en esa máquina entre los imanes y los haces es del orden de 11 gigajoules, que es la energía cinética de un portaaviones moviéndose a 40 kilómetros por hora. Una idea sobre lo que ha costado esta máquina es del orden de 2.300 millones de euros. La parte principal es de la construcción de los imanes superconductores. Hay una parte importante que va para la ingeniería civil y otra parte importante que es este 12%, que es para la parte criogénica. En estos 3 elementos, imanes, ingeniería civil, criogenia, las industrias españolas han tenido participación muy relevante. Ha habido del orden de 90 grandes contratos industriales. Se han tenido que mover a través de Europa del orden de 150.000 toneladas de material. Es un proyecto global en el espacio, no solo han participado los 20 Estados miembros, sino por ejemplo Canadá, India, Japón, Estados Unidos y Rusia. Y es también un proyecto global en el tiempo, ya que los estudios preliminares conceptuales se iniciaron en el año 84 y la operación parafísica, que está previsto se inicie a finales de este año, durará hasta el año 30, o sea, casi 50 años desde la concepción hasta la explotación final. Esta máquina se inauguró el 21 de octubre del 2008, nuestro secretario de Estado, profesor Carlos Martínez, estuvo en la ceremonia de inauguración. Se han utilizado 7.000 kilómetros de cables superconductores para la construcción de esos imanes. La producción de hilos y cables superconductores ha mantenido ocupados durante 4 o 5 años a los mayores productores de cables superconductores del mundo. Necesitan instrumentación de grandes dimensiones y altísima precisión. La fabricación de las bobinas superconductoras de determinadas empresas ha sido también una empresa de gran envergadura. Se han utilizado instalaciones realmente grandes, y lo mismo en lo que es el ensamblaje de lo que se llama las masas frías en 3 empresas europeas, una italiana, una francesa y otra alemana. Y el ensamblaje final de todas esas masas frías, de todos esos imanes, se ha hecho en el CER, el ensamblaje y las pruebas criogénicas que se han hecho durante años, trabajando 24 horas al día, 365 días al año. Esta es una imagen tomada desde el aire de los dipolos superconductores. Hay 1.232 de 15 metros de longitud, y de los cuadrupolos superconductores hay 392, de las dimensiones son de aproximadamente 10 metros. El primer criodipolo se bajó al túnel de 27 kilómetros en marzo. Esta es una imagen del túnel ya instrumentado con la red criogénica, que va finalmente a enfriar todas esas 30.000 toneladas magnéticas a la temperatura de 2 grados Kelvin, y este es el último criodipolo que se bajó pues hace algo más de 2 años. Una vez los dipolos en el túnel, hay que posicionarlos a lo largo de esos 27 kilómetros, su posición preestablecida. Esto es una operación que es complicada porque el diámetro del túnel es de 3,7 metros y por lo tanto tampoco hay tanto espacio para manipular estas grandes estructuras a lo largo del túnel.
La parte más importante es la verificación y alineamiento en el túnel y todas las interconexiones. Hay del orden de 65.000 junturas eléctricas y luego de 40.000 empalmes criogénicos. Precisamente en uno de estos 40.000 empalmes criogénicos es donde se ha producido en septiembre del año pasado un cortocircuito que ha generado, que ha dado origen a que la máquina no esté todavía en funcionamiento, sino en su fase final de reparación. Y esta es una imagen del túnel, son 27 kilómetros instrumentados, en primer término uno de los dipolos superconductores. La segunda parte importante, el segundo elemento importante son los experimentos. Los experimentos son de gran tamaño. Hay 4 experimentos, los 4 son grandes, pero hay 2 que son los que se llaman de propósito general. Podrán realmente mirar todo tipo de procesos y estudiarlos en detalle. El aparentemente más pequeño, dimensionalmente hablando, se llama Compact Muon solenoide compacto para muones, el mayor se llama Atlas. Este, a pesar de ser más pequeño, pesa 12.500 toneladas y el mayor es más liviano, son 25 metros en esta dimensión, 25 y 45 en profundidad, y la razón de ser es porque la configuración magnética de los 2 detectores es distinta. Esta es una imagen del detector más compacto, que es en el que mi grupo ha trabajado, una vista frontal, es un detector complicado, tiene del orden de 150 millones de canales electrónicos, repito, pesa 12.500 toneladas. No me puedo extender en cuál es la estructura de estos detectores, y esta es una imagen lateral de hace un mes, cuando la Real Academia fue a visitar el CERN, y este es el tubo de vacío por el que circulan en direcciones opuestas los haces inicialmente de protones y posteriormente de plomo. Hace 2 días que tuve otra visita en el CERN, que ahora otra visita, ya esta parte está cerrada, se ha movido en esta dirección y el detector es totalmente hermético. Este es uno de los momentos en donde una de las partes del detector que se fue ensamblando en superficie se baja con el imán superconductor solenoidal al plano del acelerador a 120 metros de profundidad, una operación que tardó 10 horas en hacerse. Esta es una vista de unos elementos, el imán solenoidal superconductor, con todo el cableado. Hay del orden de 8 o 9 mil kilómetros de cable para la transmisión y recogida de señales eléctricas y miles de kilómetros de tuberías por el que circulan gases para los distintos sistemas de detección. El otro gran experimento es también extraordinariamente complejo en su concepción y su ensamblaje ha sido un hito extraordinario. Estos son los toroides superconductores en aire de 25 metros de longitud que enseño porque los criostatos fue una contribución española que yo dirigí cuando era gestor del programa nacional, que se construyeron en una empresa española. Está en la vista frontal con los 8 toroides cuyos criostatos, repito, se construyeron en Felguera Construcciones Mecánicas. El análisis de los datos del LHC va a ser una cosa extraordinariamente complicada porque cada uno de estos experimentos grandes va a producir una cantidad de datos que, acumulados en los CDs ordinarios, ocupará unos 20 kilómetros. Para el proceso y almacenamiento de todos esos datos se ha construido una tecnología nueva, que es la tecnología GRID, que es en buena medida una extensión, como dije al principio, de la tecnología WWW, y la capacidad de cálculo para el procesado de toda esta información, que estará distribuida en 11 centros de primer nivel, equivale a 11.000 a 100.000 procesadores de última generación. El potencial científico es fascinante. Por un lado, la partícula divina, cuyo nombre procede de Leo Lederman, premio Nobel de Física en el año 88 por el descubrimiento del neutrino del muón, luego descubrió el quark B, pero
las personas que realmente han desarrollado la teoría de Higgs son el propio Higgs y dos físicos belgas, François Englert y Robert Brown. En el LHC se va a buscar con detalle esta partícula, cuya masa está acotada por los programas experimentales que se han realizado hasta la fecha. Por lo tanto, aunque la tarea de rescatar esta partícula es complicada, esta es un ejemplo de digitalización de qué ocurre cuando se cruzan dos paquetes de protones. Con los métodos de filtrado que hemos ido desarrollando en los últimos 10 años, las topologías finales son topologías relativamente sencillas y por lo tanto, cualquiera que sea la masa de esta partícula, vamos a ser capaces de identificarla. Peter Higgs visitó el CERN en abril del año pasado, yo le acompañé en la visita que hizo al detector en donde trabaja el grupo del FIEMAT. Como he dicho, en un determinado momento estamos convencidos de que el modelo estándar no es la última palabra. Hay muchísimas ideas teóricas y realmente si uno pregunta a un físico teórico, al final es posible que salga de la discusión más confundido de lo que entró. Hay multitud de escenarios posibles y por lo tanto va a ser necesario tener que estar preparados a una muy gran variedad de posibles señales. Aparte de eso, se va a buscar candidatos de materia oscura. En física de partículas elementales, los candidatos de materia oscura más populares son las partículas supersimétricas. No me voy a extender en ese dominio. La supersimetría, repito, es un banco de pruebas muy popular para una amplia clase de modelos de nueva física. De hecho, desde su primera aparición en público, en el año 90, en 20 años se han escrito más de 7.000 artículos científicos. Este chiste dice que un día de estos, todos estos árboles serán artículos fenomenológicos de supersimetría. También, en la máquina que he descrito, el LHC, es una máquina muy apta para identificar cualquier tipo de partícula supersimétrica, todos los diversos modelos propuestos. Por lo tanto, si la supersimetría existe, en el LHC se encontrarán señales. Lo mismo creo que profundizaremos en el estudio detallado de esas sutiles diferencias entre materia y antimateria. Y hay muchas otras cosas que se van a poder estudiar en el LHC, como la posible existencia de un plasma de quarks gluones, la existencia de dimensiones espaciales extraordinarias, nuevos agentes propagadores de nuevas interacciones, la posible existencia de los mal llamados agujeros negros cuánticos, y de hecho Stephen Hawking, que ha hecho mucha teoría sobre la física de los agujeros negros, también visitó nuestro detector hace unos meses. ¿Se pueden producir agujeros negros cuánticos en esta máquina? Sí que se pueden, pero no van a destruir el planeta. En septiembre del año 2008 circularon en esta máquina por primera vez haces en dirección contraria de protones y Google cambió su logo para festejar este hecho singular. Desgraciadamente, de hecho todo funcionó y de hecho el LHC se incorporó a la cultura popular y un periódico londinense sacó en su primera página este mensaje: el mundo sobrevive al Big Bang, que se decía que se iba a producir en estas colisiones en el LHC. Desgraciadamente, unos días más tarde se produjo en una de esas junturas criogénicas un cortocircuito. El cortocircuito generó una perforación de uno de los tubos por donde circulaba el helio líquido superfluido. Al convertirse en gas, su volumen aumenta casi en 800 veces. Esto originó una explosión. Esta explosión creó bastantes daños colaterales, como desplazamientos, roturas de las interconexiones de los imanes, de los soportes, desplazamiento de los mismos, y ha habido que sacar del túnel 53 imanes, repararlos en una pequeña factoría que se instaló en el CERN. Todos los imanes están ya en su sitio
¿Y cuáles son las expectativas? Por un lado, esa es mi opinión personal, yo creo que se van a tardar del orden de 2 o 3 años para validar o excluir esa pieza que aún nos falta de validar dentro del modelo estándar, que es la existencia o no existencia de la partícula divina, y para obtener señales que nos digan cuál es realmente la extensión posible de esta teoría y encontrar fenómenos nuevos, es una cosa que es difícil de predecir, va a depender de cómo sea el funcionamiento de la máquina y cómo sea la de benévola la naturaleza. Es posible que las extensiones no sean realmente cosas muy difíciles y que podamos desentrañarlas en 4 o 5 años, pero hay que esperar. La física de partículas elementales en España, que hemos tenido una trayectoria un tanto irregular en el CERN, ya que desde el año 61 al 68 fuimos Estado miembro, nos salimos en el 69 y nos hemos reincorporado tras 14 años de ausencia. En el 83 había una comunidad pequeñísima, unas 20 y pocas personas. 25 años después hay unos 400 o 500 investigadores distribuidos en España. Hay importantes instalaciones tanto en el Pirineo como en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Hemos tenido gran apoyo institucional con un par de visitas de Su Majestad el Rey, ministros, secretarios de Estado. Repito, en los últimos, sobre todo en los últimos 12 o 14 años, el apoyo institucional ha sido grande. En el LHC la participación española es importante. En 3 de estos grandes detectores hemos construido instrumentación muy avanzada. Hemos construido un centro de procesado de datos que es un esfuerzo conjunto entre mi organización, mi institución y la Generalitat de Cataluña, y se ha ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un presupuesto que procede de estas 2 organizaciones importante, del orden de 1,5 millones de euros anual, presupuesto basal, y del programa nacional recibimos algo más de 1 millón de euros al año para instrumentar este centro de proceso y almacenaje de datos. Las industrias españolas, como repito, como ya he mencionado anteriormente y repito, han jugado un papel importante en ingeniería civil, en la construcción de la línea criogénica, en la construcción de imanes, en la construcción de detectores. La comunidad de física de partículas se ha diversificado, hemos creado muchas oportunidades de investigación científica en determinados sitios, en el campo de la astrofísica de partículas. Nos hemos animado a hacer experimentación en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza e incluso en la central nuclear de Chus. Hay grandes instalaciones para física de partículas, para astrofísica de partículas, por ejemplo en las Canarias, en la isla de La Palma, en el Roque de los Muchachos. Estos son los 2 telescopios del experimento MAGIC. En Barcelona se ha construido la primer laboratorio de radiación sincrotrón en España, el laboratorio ALBA, y en estos momentos se está rehabilitando en los laboratorios subterráneos del Canfranc para hacer experimentos importantísimos que requieren muy bajo ruido de fondo. En definitiva, lo que hay que esperar es que en un par de décadas vamos a ser capaces de contestar, al menos parcialmente, algunas de estas cuestiones. Esta es una transparencia que ya tiene 2 o 3 años y algunas de estas cuestiones ya están contestadas. Aprender cuáles son las cuestiones que deberemos de formular en el futuro y reescribir los libros de texto. En el fondo, como decía el Premio Nobel de Física David Gross, uno de los creadores, de los inventores de la cromodinámica cuántica, el producto más importante del proceso de acopio de conocimiento es la acotación de nuestro nivel de ignorancia. Y dicho esto, termino dando las gracias. ¿Alguna pregunta? Señora.
de la electricidad, de cómo la humanidad ahora necesita el petróleo, de pensar que hay muchas cosas que solo puede resolver y con esto tener todo el No. Bueno, la producción de energía se produce de muchas maneras distintas. Algunas de las tecnologías que se han desarrollado de manera industrial para este proyecto, como es los imanes superconductores, esa tecnología se va a utilizar, no exactamente la misma, pero esos avances se van a utilizar en la construcción del reactor de fusión termonuclear por confinamiento magnético, proyecto que ha empezado, o instalación que ha empezado a construirse en el sur de Francia, en Cadarache, que posiblemente tardará 15 años en construirse. Entonces esta tecnología va a tener esa posible aplicación, o la tiene en el futuro. De hecho, algunos ingenieros del CERN que han participado en la construcción de estos dipolos y cuadrupolos superconductores están trabajando ahora en Cadarache para el diseño y la construcción de prototipos para ese reactor de fusión. Es importante decir una cosa, y es que la ciencia avanza de una manera que en general y produce resultados de una manera que en general desafía la intuición humana. Entonces, el acopio de conocimiento que nosotros vamos a hacer, hemos hecho en estas últimas décadas y vamos a hacer con esta gran instalación científica, puede en principio parecer que no tiene una aplicación práctica inmediata. Sin embargo, eso es lo que se dijo cuando en el año 1910 se descubrió la superconductividad. Se pensaba que era un ejercicio altamente intelectual y puramente académico. Sin embargo, la superconductividad es la base para la construcción de los imanes que se utilizan en todas las instalaciones de resonancia magnética nuclear. Lo mismo, incluso más, puede decirse del descubrimiento de la antimateria, hace aproximadamente 80 años. Cuando se postula la existencia de la antimateria, la comunidad, incluso la científica, pensó que era un ejercicio intelectual interesante, pero de escasa relevancia tanto para la disciplina científica como incluso de pocas aplicaciones prácticas. Como he explicado de manera muy cualitativa, la antimateria está en la razón de ser de la tomografía por emisión de positrones, que es la tecnología más avanzada para la detección de tumores. También he mencionado ese experimento que está haciéndose en el CERN sobre las ventajas, hay que cuantificar las ventajas de irradiar a los seres humanos con haces de antimateria, no con haces de fotones, que son bastante perjudiciales para la salud, ni con haces de protones, sino con haces de antiprotones. No hay que olvidar que dentro de 20 o 30 años, 1 de cada 2 personas recibirá un tratamiento para un tumor canceroso basado en irradiación con haces de partículas elementales. Por tanto, repito, son 2 ejemplos paradigmáticos de lo que he dicho hace un momento. La ciencia produce resultados que desafían la intuición humana. Y lo mismo ocurre con las aplicaciones y los retornos de tipo tecnológico, de tipo industrial o para otros sectores de la ciencia. ¿Entendido el mensaje? No el detalle. ¿Otra pregunta? Aunque se descubriera el bosón de Higgs, eso entiendo que serviría para confirmar el modelo estándar. Sí. Pero eso no explicaría lo de la energía oscura y la materia oscura. No. No. Lo de la energía oscura, si se descubre el bosón de Higgs, lo que vamos a poder familiarizarnos con lo que en términos más técnicos se llama un campo escalar. No conocemos realmente en física de partículas de momento en ningún campo escalar. Todo lo que conocemos son campos fermiónicos y campos vectoriales, pero ningún campo escalar. El problema de la evolución del universo, en la fase inicial de la expansión acelerada, juega un papel, por lo menos en teoría importante, un campo escalar que es el inflatón.
Entonces, hay una cierta conexión, podría haber una cierta conexión entre las propiedades de ese campo que sería el responsable de esa expansión acelerada del universo en su momento, la expansión exponencial del universo en el momento inicial y tal vez en el proceso de expansión acelerada más reciente y las propiedades del campo de Higgs. Pero eso es nebulosa. Sin embargo, es posible que las extensiones de la teoría estándar y buscamos indicaciones en la experimentación en el LHC nos permitan decir que existen partículas supersimétricas. Y las partículas supersimétricas sí que serían un candidato magnífico para explicar la materia oscura. La materia oscura realmente lo único que sabemos es que tiene interacción gravitacional, pero ni absorbe ni emite energía electromagnética, por lo tanto, por eso se llama oscura. Pero esperamos que sienta la interacción débil. Y si siente la interacción débil, se podrá producir candidatos de materia oscura en el LHC, suponiendo que las masas de estas partículas no estén fuera del rango cinemático alcanzable con esta máquina. O sea que yo creo que desde el punto de vista de materia oscura, las perspectivas de la experimentación en el LHC son importantes. Y yo creo que desde el punto de vista teórico, los desarrollos teóricos que los fenómenos nuevos que previsiblemente vamos a encontrar en el LHC nos van a permitir refinar esta teoría, tanto de la inflación inicial del universo como quizás del proceso de expansión acelerada del universo, cuyo responsable se cree, aunque no es el único, que es la existencia de esta energía que tiene las propiedades contrarias a la gravedad, repulsiva en lugar de atractiva, la energía oscura. Un poco más fuerte, por favor. Que... Tal como está usted comentando, uno de los objetivos es intentar detectar la Higgs. Sí. Pero yo no sé si a nivel teórico tienen alguna posibilidad de que esa partícula no se detecte y no sé, la teoría estándar, si va a ser una catástrofe o si hay que derivarlo de todo. La ventaja que tiene el mecanismo de Higgs es que las propiedades de la partícula de Higgs están perfectamente predichas por el mecanismo de Higgs del modelo estándar. Lo único que no predice es la masa. Pero para cada valor posible de su masa, la teoría, el modelo estándar, incorporando el mecanismo de Higgs, nos dice cuáles son sus topologías de desintegración y para cada una de esas topologías cuál es la frecuencia. Por lo tanto, sabemos muy bien realmente cómo mirar. Por ejemplo, una de las topologías para una región de masas es la desintegración final en 4 muones. O sea, las propiedades están muy bien preestablecidas. Pero como es una teoría que es muy precisa, la teoría estándar, nos ha permitido, utilizando medidas muy precisas que hemos hecho en la máquina que estuvo en ese túnel hasta el año 2000, acotar la masa del bosón de Higgs a una región de masas que está perfectamente accesible con la máquina del LHC, que es entre aproximadamente 115 y 210 gigaelectronvoltios. El LHC, esa región la va a escrutar con un detalle enorme. Incluso vamos a poder escrutar si hay alguna variedad del bosón de Higgs, como la que producen algunas extensiones del modelo estándar, hasta 1000 gigaelectronvoltios. Si en toda esa zona no hubiese nada, entonces realmente no sabríamos cómo se extiende, cuál de los escenarios actuales es el que corresponde a la extensión del modelo estándar. Pero tendríamos otras señales que nos permitirían dirigir los desarrollos teóricos y fenomenológicos en direcciones bien definidas. ¿Alguna otra pregunta? Como tarda tanto tiempo, 20 a 50 años en todo el proceso, desde que se concibe la idea hasta el término, ¿habrá
estudia las posibilidades de que exista o dejar de existir. Y es Sí. así, si se van a comprar muchas líneas de investigación dependiendo de lo que salga de aquí Hay esta máquina, que es una máquina para producir colisiones protón-protón, plomo-plomo, es una de las vías de investigación y de definir cuál será el futuro en función de los resultados de la física de partículas elementales. Hay otras vías. Otra de las vías más en boga es el estudio de las propiedades de los neutrinos, que se utilizan instalaciones distintas. Y también hay una serie de instalaciones que van a estar en funcionamiento, por ejemplo, esa central nuclear, en donde está un grupo del FIEMAT, va a estudiar también propiedades de transmutación de neutrinos. Vamos a tener resultados hacia el año 2011 o 2012. En base a esos resultados también tendremos definida otra avenida para seguir avanzando en el campo de la física de partículas elementales. En los aceleradores tenemos que esperar como mínimo hasta el año 2012, que lleguen los primeros resultados del LHC, para saber si en el futuro lo que necesitamos es acceder a más altas regiones de energía y por lo tanto escrutar a distancias más pequeñas, o por el contrario, en la misma región de energías hacer medidas mucho más precisas. Estas dos cosas equivalen a decir: voy a tener que construir un acelerador que en lugar de funcionar a 7000 gigaelectronvoltios funcione a 15000 o 20000, o bien voy a necesitar un acelerador que en lugar de producir colisiones protón-protón me produzca en ese mismo rango de energías relevantes utilizar colisiones electrón-antielectrón, que permiten hacer un análisis muchísimo más preciso, como el que ya se hizo a energías más bajas desde el año 89 hasta el año 2000. En todas estas direcciones se está haciendo I+D, investigación y desarrollo. Se están desarrollando prototipos de imanes que en lugar de funcionar a 84.000 Gauss de campo magnético puedan funcionar al doble. Por lo tanto, podrían confinar en un túnel, como el túnel este, podría instalarse una máquina que en lugar de producir colisiones 7 contra 7 produjera 10 contra 10 y ganar un factor 3 de energía total. Sobre los colisionadores electrón-positrón hay dos líneas de investigación distintas. Una en base a una tecnología de cavidades de radiofrecuencias superconductoras y otra que es mucho más avanzada, más difícil, que es la que está haciendo en el CERN, que es una cosa compleja y que no voy a explicar. Pero hasta el año 2012-2013 no podremos tener una idea de, en el campo de los aceleradores, cuál debería ser la próxima instalación. Pero estamos preparando el camino para, una vez sepamos por dónde ir, tengamos la instrumentación necesaria para diseñar y construir una nueva máquina, que tardará en construirse, si la financiación sigue siendo generosa, 15 años o 10 años. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta sobre la antimateria. Que has dicho que he entendido que dejó de existir hace un tiempo, pero por todo se utiliza en resonancia. Sí, porque se puede producir en el laboratorio. La antimateria producida de manera natural en el Big Bang es la que ha desaparecido. En el laboratorio se han producido antiátomos de hidrógeno de manera ya bastante masiva. Pero es la antimateria primaria, la antimateria cósmica primaria, la que ha desaparecido. Eso se debe probablemente a que hay determinadas diferencias entre las propiedades de materia y antimateria, pero la medida de esas diferencias hasta el momento nos dice que la magnitud de esos efectos es insuficiente para explicar esta desaparición que creemos que se hizo durante la parte inflacionaria de la evolución del universo. ¿Podrías explicar lo de la antimateria? Yo entiendo un átomo, pero no entiendo un antiátomo. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno está formado por un núcleo que es un protón y un electrón circulando. Un antiátomo de hidrógeno, el núcleo es un antiprotón y lo que circula es un antielectrón. Por lo tanto, sigue siendo neutro, pero su composición es de signo, las cargas de los constituyentes son de signo cambiado. Son las cargas porque es la propiedad
que es más, las que estamos más familiarizados. Hay otra serie de propiedades que son números cuánticos que tienen el signo cambiado. Terminamos aquí. Muchas gracias.